Gracias por estar presente. Mi nombre es Eduardo Martínez, soy de Antofagasta. Conocí la PNL el año 2013, perdón, en donde hice el practitioner acá en Santiago. Y después comencé el máster, porque la verdad es que esto me encantó. Ahora, ¿cómo llegué a la PNL? Esto es un sueño, la verdad, que viene hace mucho tiempo, en donde yo llegué a Antofagasta hace 17 años y me di cuenta que tenía muchas cosas importantes para transmitir. Y dentro de esas cosas me di cuenta que si era capaz de transmitir, también era capaz de creer, ¿cierto? Y soñar en que podía entregar charlas motivacionales. Fue así como conocí a un amigo y me dijo: Eduardo, tengo una amiga en Iquique que hace PNL, ¿cierto? Y fue que ella fue la que me condujo, ¿cierto?, a Gestor, en donde conocí cosas interesantes, muy ricas. Entonces, de ahí empecé este camino que me ha dado grandes posibilidades de crecer en lo personal y también en la empresa. Y fue también donde me di cuenta que muchas de las cosas que yo hice al inicio, que cuando llegué a Antofagasta, en donde llegué perdido en la vida, en el sentido de que venía de un grave problema que había tenido en Concepción, y como opción de vida me fui a Antofagasta sin conocer a nadie. Dormí en distintos lugares, no tenía dinero y empecé a trabajar de una manera accidental. ¿Dónde? En venta. Nunca había hecho trabajo en venta. Entonces me di cuenta que la única forma de trabajar en venta era diciendo que uno no es vendedor, que no sabía lo que vendía, y eso me dio muy buenos resultados. Y lo primero que hice, cuando entraba a una oficina de un cliente que yo tampoco conocía, no conocía la minería, lo único que conocía de la minería era que era cobre, pero el proceso de cobre no tenía idea. Y ahí me di cuenta que al chocar con personas que, como todo en la vida, personas que son buenas, gentiles, también me encontré con personas que son dioses. Trabajar en venta en la minería es algo muy difícil, es muy complicado, no muchas personas les va bien, porque es difícil, y más aún cuando una persona dice: yo soy experto en venta, yo soy doctor en venta, etc. Y todo va en un tema de actitud. Entonces, lo primero que hice en mi primera reunión, cómo enfrentar una cosa, porque fue muy nervioso, mi primer contacto con la venta, fue mirar la oficina, el escritorio de la persona, y mirar qué cosas él tenía en la oficina en cuanto a fotos, si tenía algún galvano, alguna cosa que le gustaba, y afortunadamente le gustaban las motos, que es lo que me encanta. Entonces mi conversación no fue ofrecerle los productos que yo vendía, sino que fue hablarle de las motos. Entonces, ¿dónde te gusta ir? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? Y así conversamos y tuvimos una empatía inmediata. Y esta persona me dice: Eduardo, y al final, ¿a qué viniste? La verdad es que yo vine a ofrecer algo, y si usted me pregunta qué vengo a ofrecer, no tengo idea. ¿Pero cómo me vienen a ofrecer esa? Sí, la verdad es que vengo a ofrecer unas masillas epóxicas, pero no me pregunte por qué. Y no me pregunte qué es lo que es la masilla epóxica, porque la única que yo conozco es la Epoxipol. Pero estos son productos para recuperar equipos para la minería. Y fue tan así que esta empresa a la que yo estoy representando en Antofagasta no vendía mucho producto. Y mi primera venta fue la venta que esta empresa había hecho en 3 años, en esa ocasión. Y nada más que fue, y el reconocimiento a esta persona, fue hidalgamente por haberle dicho que yo no sabía lo que vendía. Por lo tanto, el que quedó impactado, porque todos los vendedores son expertos, y por eso también que está tan manoseada la palabra vendedor, y cambiaron la palabra vendedor por ejecutivo de ventas, ¿cierto? O ejecutivo inmobiliario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el vendedor, en ese sentido, somos un problema, un cacho para los clientes. Vamos a quitarles tiempo. Y en mi caso, yo lo que le decía: vengo a solucionar un problema. ¿Cómo así? Claro, porque al final vengo a mostrarle estos productos que, mire, vea lo que son. Lea usted mismo qué es lo que necesita. Porque si me preguntaban algo químico del producto, no tenía la más remota idea de lo que estaba hablando. Si me preguntaban, por ejemplo, de un curado funcional, ¿qué es eso de curado funcional? Entonces, ¿qué hacía? Préstame el teléfono, porque no tenía celular en ese tiempo. Préstame el teléfono a la oficina para llamar a Santiago. Y que la persona de Santiago le diga: oye,
estas son las respuestas. Y así fue que el primer año, o sea, ese primer mes que yo estuve allá, el primer mes trabajando, hice la venta que esta empresa hacía en 3 años, lo hice en un mes. Y así es como esto siguió, y después de esa área, de esa minera, pasé a otras áreas, en donde el gallo lo único que te digo es que este gallo te va a vender y no te va a decir este producto sirve. Porque hay que tener una cosa presente. En las ventas uno puede vender una vez, muy bien, pero si uno se equivoca en lo que va a vender, no vende más. Esa cuestión es el éxito o el fracaso inmediato. Inmediato. Por lo tanto, cuando uno trabaja en venta tiene que estar muy claro. Primero, la verdad. Y si no sabe, decirle, mira, averiguo, te respondo. Entonces, hay que tener conciencia de eso. Y lo otro que hay que tener mucha conciencia en la vida, tanto en la vida como en la vida de los negocios, es cuando uno trabaja en conciencia, cuando es consciente y cuando es inconsciente. Nosotros, nuestra mente, ¿cierto? Lamentablemente, digo yo, y a veces de manera positiva, nuestro cerebro trabaja con un 95% del inconsciente. Por lo tanto, el 5% es el que nosotros tenemos de conciencia. Porque si yo les digo a ustedes, el inconsciente es que yo le estoy hablando a ustedes, y si le pregunto a alguno de ustedes, díganme cuántas veces han parpadeado en este minuto que estoy hablando, no saben. ¿Cuántas veces ha latido el corazón? Tampoco saben. Por eso es que somos personas del inconsciente. Y cuando estamos conscientes, mejor que no nos pregunten porque no sabemos. Y también es positivo estar inconsciente porque así podemos buscar otro tipo de herramientas para trabajar, responder y hacer las cosas más interesantes. Fue así también que, conversando estos días con un sobrino, el tema de lo que es el visual, el recordado, le preguntaba, a ver, José, le decía, cuéntame, ¿cómo te fue estos días? Y le hice una pregunta para ubicar, ¿cierto?, cuál es su visual recordado o el creado. Entonces me dice, mira, José, pero al final, ¿qué hiciste ayer? Entonces él inmediatamente lo que hizo fue mirar, ¿cierto?, al lado izquierdo. Empezó a recordar. Y él me decía, sí, la verdad es que... Entonces al final le decía, mira, esto se puede aplicar también en las ventas. Entonces la pregunta de él me decía, pero entonces tú estás manipulando. No, lo que pasa es que yo lo que estoy haciendo es entrar en la mente de la persona. Es buscar el recurso de cómo yo responder antes de que la persona, ¿cierto?, me dé una respuesta con la ubicación de sus ojos. Y es eso lo que yo les quiero mostrar hoy día, ¿cierto?, que es la clave de acceso ocular, ¿cierto?, en las ventas. ¿Cierto? Ahí tenemos lado izquierdo, lado derecho, está frente a ustedes, ¿cierto? Ahí tenemos el visual creado, que está al lado derecho. Después tenemos el visual recordado. Después tenemos el sensorial, los sentimientos. Tenemos el diálogo interno, el auditivo creado y el auditivo recordado. Dicho eso, ¿cierto? Si nosotros lo aplicamos en las ventas, cualquier persona que no sea vendedor o cualquier persona que quiera vender, por ejemplo, su auto, quiera vender una casa, viene un cliente y me dice a mí, ¿sabes qué? Me llama y me dice, la verdad es que me enteré o vi que usted vende su casa. Perfecto. Entonces la persona la espero, yo con mucha tranquilidad, es centrado, con confianza. Es importante en esto la confianza. Porque si no hay confianza, nosotros no podemos darle confianza a esta persona. Entonces, así que nosotros al momento nos presentamos y le pregunté, ¿cómo usted accedió a esta información de la venta de la casa? Entonces, no, es que una persona me dijo, o lo vi en un aviso en el diario, etc. Entonces, bueno, mire, esta es la casa que yo le ofrezco. Entonces, quiero invitarlo ahora a mostrarle la casa. Y ahí cuando yo le digo, ¿qué le parece la casa? Inmediatamente es muy probable que esta persona, ¿cierto?, se va a conectar con eso y va a tener una mirada. Entonces, si nosotros le decimos, ¿qué le parece esta casa por fuera? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta la pintura? Y la persona, ¿cierto?, va a mirar o al lado, arriba, al recordado, o a la derecha, ¿cierto?, al creado. Y si mira al recordado, esta persona va a escuchar o va a ver imágenes de otras casas que ella vio. Por lo tanto, él me va a comparar. Entonces, si me compara, yo le digo, está bien. Si la persona se pone a mirar así, yo inmediatamente le digo, mire, ese está bien, quédese tranquilo, porque la verdad
Esta casa, lo que le ofrece a usted es armonía, le ofrece otras ventajas, otros beneficios que otras casas no le van a dar. Entonces la persona dice, uff, ¿cómo es eso? ¿Cómo él sabe que yo estoy comparándolo con otro? Esa es nuestra herramienta de la programación neurolingüística. Entonces la persona dice, uff, y ahí entra la empatía. Y ahí seguramente me va a preguntar, oye, pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo? No. Y ahí ya empieza su visual recordado a trabajar las imágenes, ¿cierto? Y después si la persona, ¿cierto?, al hacerle la misma pregunta me dice, le digo, ¿y qué le parece la casa? ¿Tiene alguna consulta que hacerme de la casa? Mire, sí, la verdad, y empieza a mirar hacia la derecha, ¿cierto?, al visual creado. ¿Qué va a hacer la persona en el visual creado? ¿Cierto? Va a crear imágenes. Entonces, ¿qué le digo yo inmediatamente? Le digo, quédese tranquilo. La verdad es que esta casa, imagínese usted cómo se vería su señora en esa tremenda cocina. Mire a sus hijos corriendo en ese prado. ¿Cómo se va a sentir? Mire ese espectacular auto en ese estacionamiento. Y el gallo va a decir, oh, ¿cómo así? Es lo que yo ando buscando. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una conexión con esa persona de decir, uff, este gallo se pasó, o este gallo me leyó, no sé. Entonces, esta persona va a ir creyendo en esto. Pero también existe la posibilidad de que en estas preguntas que yo le he hecho, que qué le parece la casa, qué le parece esto, todo otro, se vaya a la duda. Claro, si él se pone así, en esta posición, yo le digo, tranquilo, cómprela. Esta es su casa. ¿Por qué? Porque la persona acá quiere comprar esa casa, pero está en duda. Entonces está con pajaritos en la guata, así como cuando yo conocí a mi señora. Esa es la misma forma, en donde vienen los pajaritos, y ahí empieza el autoconvencimiento. Entonces la duda que le digo, cómprela, esta es su casa. Entonces el gallo, sí, tiene toda la razón. ¿Ya? Y así, después con la misma pregunta, ¿cierto? Entonces la persona empieza con un diálogo interno. Y en ese diálogo interno ahí puede pasar cualquier cosa. A lo que yo le digo, está bien, esta es la casa que usted andaba buscando. Porque la situación de esta casa es que está limpia, está ordenada para usted. Esta casa se hizo para usted pensando en usted. Por lo tanto, esta casa es suya. ¿Cuándo firmamos esto? Dígame. Y esta persona nuevamente va a decir, no, este gallo me hipnotizó, algo me hizo, porque definitivamente yo pensaba y él me respondía lo que yo estaba pensando y me afirmaba lo que yo quería hacer. Y después, ¿cierto? Si tiene una mirada, ¿cierto?, al auditivo creado, ¿cierto? Claro, el auditivo habla más que nada de lo que escucha, de lo que nosotros escuchamos. Y en el auditivo creado, claro, aquí él puede decir, chuta, ¿cómo me van a ver mis amigos cuando yo me compre esta casa? Porque ellos siempre me han dicho, esta casa mía que yo tengo es más linda que la tuya, mira el auto que tengo. Entonces, evidentemente, al crear él estas imágenes, yo ahí también le voy a decir, sí, pero lo que usted no sabe es que esta casa no va a tener ningún problema de hacerle bulla a la gente, no va a tener ningún problema de que usted pueda hacer fiesta en esta casa, porque esta casa definitivamente, esta casa tiene muchas comodidades y así lo va a ver su señora, sus hijos. Por lo tanto, no me compare. En cambio, si el auditivo recordado es lo que escuchó de otros vendedores, lo que usted tiene que hacer acá es escuchar lo que le decía su abuela. Compre esa casa. Esa es la casa en donde usted va a vivir los años más felices de su vida. Por lo tanto, ahí va a recordar también a sus papás, a su abuelo. Este gallo me dice, definitivamente esta persona me leyó todos los pensamientos. Así que no me queda otra cosa que ir, ¿cierto?, a la duda, en donde él ya me leyó. Y acá, yo en vez de hablar de las características, yo lo que hablo de los beneficios de esa casa.
esta es una casa que no tengo problemas que entre huya, esta casa no tiene problema de humedad, esta casa le hicimos todos los cambios de cables, beneficios, no características, porque la persona que necesita estar bien en este bien, en este bien, en esta casa, o en un auto también la misma cosa. Esto se puede aplicar en las ventas, tanto a cualquier tipo de ventas, y también en esto de la minería, porque las personas normalmente nos miran a los ojos. Entonces, cuando nosotros realmente encontramos dónde está nuestro visual, ¿cierto? Porque en los hemisferios nuestros, que tenemos el de derecho y el izquierdo, trabajan cruzados. Pero me ha pasado que de repente el recordado, ¿cierto? O el visual recordado, yo lo encontraba en el lado derecho en algunas personas. También. Y para eso lo primero que tenemos que hacer en una conversación es buscar respuestas positivas de la persona. Es la única forma de poder trabajar esto, porque si no vamos a estar trabajando de distinta manera, ¿cierto? Y la persona que es visual, o con diferencia a lo que es kinestésico, la persona visual necesita, ¿cierto? Necesita ver imágenes. El kinestésico necesita que le hablemos de las comodidades, cómo él se va a sentir. Por lo tanto, es importante esto de las claves de acceso ocular, que las manejen. Todos ustedes me imagino que hicieron el practitioner y el máster. Esto hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo. Yo no sabía que era vendedor. Y hoy día me considero una de las personas exitosas en la segunda región, en donde pude lograr, ¿cierto?, sacarme esa creencia que yo no soy vendedor, yo no sé vender. Cuando yo ingresé, al decir yo no sé vender, fue una herramienta positiva para mí, porque los resultados me lo demostraron. Y hoy día nosotros, gracias a Dios, tenemos dos empresas en Antofagasta, que una son una comercializadora de productos para la minería, con espuma de poliuretano, y la otra es una inmobiliaria. Por lo tanto, las dos han sido creadas de esta forma. Bueno, y lo último, le quiero mostrar que esto es re importante. Los canales de entrada que todos los seres humanos tenemos, el 90% de nuestros canales de entrada, el 50% visual, el 40% sensorial, el kinestésico, y solo el 10% auditivo, lo que nosotros traspasamos, ya sea lingüísticamente, ¿cierto?, o el lenguaje no verbal. Así que, bueno, eso quería dejarle, y ahí una reflexión de uno de los creadores de la PNL. Eso sería.